Germán, siempre te ha interesado la comunicación intercultural. El libro After Babel, Después de Babel, de George Steiner, publicado en 1975, ha sido siempre una lectura de cabecera tuya. Vienes diciendo últimamente que hoy es más necesario que nunca romper el aislamiento que produce el vivir en una sola lengua, el escudarse en ella. ¿Podrías explicar esta idea? Claro, por supuesto, el fenómeno de la incomunicación cultural, cuando en 1975 este fenómeno de la incomunicación cultural de repente recibió una carga positiva con el libro de George Steiner, Sí. After Babel, Después de Babel, que supuso un cambio de paradigma. De repente la traducción se convertía en el puente entre culturas que impediría, que explicaría cómo debemos comunicarnos entre culturas distintas. Naturalmente, lo que está ocurriendo hoy en día es aún más grave todavía, porque, por ejemplo, hay una guerra de terror desatada por los rusos contra Ucrania, ahora mismo, precisamente diciendo, una de las excusas es que los ucranianos estaban oprimiendo a los hablantes de ruso en su país. Sí. Y lo mismo en Letonia, y amenazan a todo el mundo con esto. Lo mismo sabemos que ha pasado en España con los independentistas, ¿no? que han tratado y siguen tratando de aislar, por ejemplo, el catalán del resto de los idiomas de las lenguas de España, y los vascos y los gallegos, etcétera, y los castellanos a su vez. Es decir, que vivimos en un momento muy grave en que parece que se cumple esta metáfora de la Torre de Babel. Como sabes, la Torre de Babel pues es una torre esto es una historia metafórica del Génesis, Sí, en que los hombres están construyendo una torre, todos hablan lo mismo y siguen un mismo propósito, y su idea es llegar al cielo. Bueno, en el cielo no están de acuerdo con esta situación y deciden romper la torre, y además que los diferentes grupos de personas hablen otras lenguas, con lo cual no se entienden y no pueden tener este propósito común. Sí. Esta metáfora es clarísima, Sí. y hoy en día se aplica exactamente porque Sí. estamos precisamente en esta lucha, no solamente en España, sino en Estados Unidos, el inglés y el español, en fin, las diferentes culturas se separan y se tratan de aislarse, lo contrario de lo que pretendía George Steiner con su libro y la traducción, etc. Esto, además, bueno, como un punto, una nota a pie de página, podríamos decir que la Torre de Babel también se da en México, en la cultura mexicana. En Cholula se levantó, también parece una pirámide que también trataba la misma cosa. Y lo mismo en Arizona, los indios, etc. Parece que es una metáfora que está en muchas culturas, ¿no? Bueno, pero a mí lo que me preocupa de esta aislamiento y separación cultural del presente es que ocurre en un momento en que la identidad individual carece de solidez. Ahora nuestra identidad es fluida. Sí. Es decir, hasta hace muy poco la identidad personal estaba marcada por las normas familiares, por las normas de la Iglesia, que daban, pues claro, a la identidad personal unas ciertas normas, vías por las que se podía. Pero claro, si nosotros en el ámbito personal tampoco tenemos
ninguna seguridad, resulta que cuando nos vemos encerrados en una unidad cultural estrecha, vamos a tener aún mayores problemas, que de repente no podremos salir de nuestra crisis personal porque tenemos demasiado alrededor cercándonos, no hay apertura de miras, porque en realidad el aislamiento cultural lo que hace es cerrar las miras hacia un horizonte, es decir, la profundidad de nuestro horizonte humano se cierra. Por eso es muy importante, en mi opinión, y George Steiner es uno de los grandes profesores de literatura comparada, de no olvidarnos que más allá de nuestro círculo cultural y literario, digamos español o hispanoamericano o concretamente sea de México, de Ecuador o de Chile o de Argentina, que detrás hay un horizonte cultural más amplio y que ese permitirá que nuestra identidad conozca más matices, se pueda expresar sin que quede encarcelado. Es decir, a mí me parece que el estudiar literaturas de otras lenguas, el leer literatura de otras lenguas, nos permite abrir ese horizonte. Eso te iba a preguntar, el bilingüismo, trilingüismo, allí entra. Todo eso es muy importante porque nos abre el horizonte. No dejemos que nos cierren el horizonte cultural. Muy claras tus ideas, muchas gracias, Germán.